Bueno, sí, como el león ese que salía en las películas. Anomalías cromosómicas, continuación. Como les decía, tomé el mismo PPT, le hice unas pequeñas modificaciones, ¿no es cierto? Recordaba lo que son las anomalías, algunos conceptos más, y le había pedido que miraran en su cuaderno algunas cosas que recordaran que son necesarias para que nosotros podamos entender esto. ¿Ya? Bueno, veamos entonces el objetivo del mismo de la clase pasada, que era explicar qué son las anomalías cromosómicas, los principales tipos que existen de ellas y ejemplos más conocidos. ¿Ya? Es como una continuación de la clase. Sí, es una continuación porque, ¿cierto? La clase anterior no vimos todo, ¿cierto? No se podía ver todo, ¿ya? Entonces, recordemos aquí, vamos anotando, póngale continuación. ¿Continuación qué es? Anomalías cromosómicas. Listo. El objetivo, ya, tener claro que esto es lo que nosotros tenemos que llegar a alcanzar al final, ¿no es cierto?, de estas dos clases, en realidad. ¿Listo? Ya. ¿Qué es lo que era la anomalía cromosómica? ¿De qué habla? No, a ver si nos acordamos. Como cuando se llaman cromosomas. Ya. Había dos tipos, eran los numéricos y los estructurales. Ya, correcto. Entonces, tiene que ver con errores que se producen en la cantidad de cromosomas del individuo. O también, ¿no es cierto?, que haya un error en la estructura del cromosoma, ya sea que este cromosoma se rompió, se perdió una parte de él, o que se le agregaron otras partes. ¿Ya? En el fondo hay una alteración, una modificación en estos cromosomas. ¿Ya? Bueno, y ahí está una alteración en los cromosomas o paquetes de ADN que están presentes en el núcleo de las células de un organismo. Esto pensando específicamente en las células eucariotas, que son las que tienen núcleo. ¿Ya? Y, como decíamos, ¿no es cierto?, había dos tipos de anomalías, las que llamaban anomalías cromosómicas y numéricas. Las anomalías cromosómicas tenían que ver con que decíamos que se modificaban las anomalías que llamábamos anomalías cromosómicas numéricas. Pero la palabra lo dice. ¿Qué se modifica? ¿Pero qué de los cromosomas? Porque de los cromosomas se puede alterar o modificar la cantidad de ellos o su estructura. Si yo hablo de las anomalías cromosómicas numéricas, ¿qué se podrá alterar? La cantidad. La cantidad. Pudiendo haber más cromosomas o menos cromosomas. ¿Ya? Y luego, por eso los nombres nos dicen muchas veces, ¿no es cierto?, nos entregan información. Aquí la Tierra, llamando. ¿Ya? Y las anomalías cromosómicas estructurales se producen cuando el material de un cromosoma, ¿no es cierto?, individual del cromosoma, si pensamos en la especie humana, el 1, el 2, el 3, el 10, el 20, no sé, ya, tiene, ¿no es cierto?, se produjo una ruptura de él, y se perdió una parte de él, o se agregaron, como dice ahí, se reubica una parte del cromosoma, se pueden agregar, pueden quedar más grandes, más pequeños, pero eso ocurre a nivel de el cromosoma, ya, las anomalías estructurales. Y luego, y aquí empezamos nosotros a hablar específicamente de las anomalías numéricas, y nos poníamos como ejemplo, o sea, nosotros vamos a tener una anomalía cromosómica, nosotros como especie, y va a modificarse este número de cromosomas, ya. Pero nosotros deberíamos recordar también algunas cosas. Por ejemplo, cada especie, decíamos, tiene su número determinado de cromosomas. Por lo tanto, el que se altere la cantidad de cromosomas, en el fondo estamos alterando las instrucciones que existen en el ADN que determinan cómo nosotros somos. Por lo tanto, si hay una modificación, va a haber una alteración en el individuo. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, una serie de, vamos a decir finalmente, anomalías, vamos a decir, aparecen enfermedades en las personas, ¿ya? Y que en muchos casos las personas nacen y se mueren cuando hay algunas anomalías que son un tanto complejas.
Bueno, y aquí había algunos conceptos que debíamos recordar, que eran como, ¿cuáles? Sí, mira lo que se llama. No, de lo que... ¿Cuáles eran los conceptos que estaban relacionados con esto que debíamos manejar? Habían conceptos que necesitamos conocer, que necesitamos saber, que los habíamos visto antes, que los vamos a utilizar acá cuando hablamos de las anomalías cromosómicas. ¿Cuáles eran esos? ¿Qué conceptos había? Que eso fue lo que yo les pedí que revisaran. El concepto de genotipo, el concepto de cromosoma sexual, el concepto de autosoma, por ejemplo. ¿Ya? Cada uno de estos conceptos, por ejemplo, son los que hay que conocer, manejar y recordar. Alguno lo repasó en su cuaderno porque todo eso lo vimos. Una persona de 6, 9, 12, 15, 19. Una de 19. Ya, pues, ¿en qué quedamos? Biología se necesita estudiar y más aún que tenemos clases 45 minutos semanales. Y son las últimas clases, sobre todo. Ya. Bueno, veamos acá. Cariotipo, ¿no es cierto? Hacía referencia al conjunto de cromosomas que tiene cada especie. Ya. Si bien nosotros podemos coincidir con una especie en la cantidad de cromosomas, hablamos de la especie humana, pero las características de ese conjunto de cromosomas son distintas además. Por lo tanto, podrán ser, supongamos que ellos representan a dos especies distintas, pero tienen el mismo número, pero tienen características diferentes. Y eso es porque sus cromosomas son también distintos. Podrán tener la misma cantidad, pero son diferentes. ¿Ya? Y el cariotipo habla de conjunto de cromosomas de la especie, con sus características. ¿Ya? Y recuerden que estos se pueden representar a través de una fotografía o los dibujos, ¿no es cierto? Y hoy tenemos, por ejemplo, estudiar estos cariotipos. ¿Qué importancia tiene en estudiar los cariotipos? Cuando se estudia el cariotipo de los individuos, nosotros podemos determinar si existen la cantidad normal de cromosomas, si esos cromosomas son los normales, como deben ser, o si tienen alguna alteración. Por lo tanto, el conocer el cariotipo de algún individuo nos lleva a determinar si hay anomalías o no. ¿Ya? Cuando nacen algunos niños, por ejemplo, y los doctores encuentran que hay algo distinto, ¿no es cierto? Algunos síntomas, signos, señales en los niños, ya puede sospechar de alguna alteración en los cromosomas, estudian el cariotipo, le hacen el cariotipo, ¿no es cierto?, al individuo y toman los cromosomas de ciertas células, hacen el cariotipo, lo fotografían y lo observan. Y así primero lo van a contar y después van a ver si la estructura corresponde a los cromosomas normales. ¿Ya? Bueno, después teníamos, ¿no es cierto?, que dentro de todos estos cromosomas que tienen los individuos, en el caso nuestro, ¿cuántos tenemos? 46. ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo? Tenemos 46. Vamos a ver, entonces seguro, hay que ser seguro. Tenemos 46. ¿Cierto? 46, ya. Decíamos que teníamos, podíamos clasificarlos en dos grupos. Los llamados autosomas y los llamados cromosomas sexuales. Autosomas son todos los cromosomas que determinan cualquier característica menos el sexo. Por lo tanto, eran 44 autosomas los que nosotros tenemos en cada célula. Y quedaban dos. Y esos dos se llamaban ¿cómo? Matías Escobar. ¿Cómo se llaman esos dos cromosomas? Si te pusiera atención, cae la teja. ¿Cómo se llaman esos dos cromosomas sexuales? Que determinan qué cosa? El sexo. Son dos. Existe uno que se llama X y otro que se llama Y. ¿Ya? Y estos son 44. Ahora, dependiendo del sexo, el sexo femenino tiene los 44 autosomas más los dos sexuales que serían X y
XX, el sexo masculino, Matías Escobar, ¿cuántos autosomas tenemos? ¿Tienen los hombres ustedes? ¿Cuántos autosomas tienen? 44, po. Si los autosomas son los mismos en el hombre y en la mujer, la misma cantidad, los mismos. Ya, y los cromosomas sexuales también es la misma cantidad. Pero en el hombre, ¿cuáles son los cromosomas sexuales que tienen? X, Y. Eso también hay que saberlo. No lo estamos viendo. La No. Me están estresando. Ya, listo. Y ahora nos vamos, ¿no es cierto?, a las anomalías numéricas, que son las que nosotros las estábamos estudiando. Ya, bueno, eso ya lo habíamos visto también, ¿no es cierto? Ya. Y ahí el cariotipo. Ahí había un cariotipo. Recuerden que nuestros cromosomas los podemos ordenar en pares porque casi todos nuestros cromosomas tienen a uno que es idéntico, por eso se pueden ordenar en pareja. ¿Cómo se llama a estos pares de cromosomas que son idénticos entre sí? ¿Cómo se le llamaban? Recorcholi, esto no puede ser. Cromosomas homólogos. No está en el alargador. Necesito un alargador urgente. Lo enchufaron de allá arriba. ¿Está en la mesa? No lo veo. Ay, queda justo. Dije, me lo robaron. Sí, nada más que no. Sí, porque no son muy... Listo. Veamos entonces. ¿A qué sexo correspondía ese cariotipo? Hombre. Masculino, porque teníamos dos cromosomas distintos. Ahora, si esto no apareciera acá, nosotros nos damos cuenta al tiro porque el par 23 es el que constituye los cromosomas sexuales. ¿Listo? Y aquí teníamos las anomalías cromosómicas, ¿no es cierto?, numéricas, ya donde decíamos que aquí lo que cambiaba era el número de cromosomas de la especie, pudiendo ver más cromosomas, por lo tanto el individuo puede tener 46, 47, 48 cromosomas, 49 cromosomas, o habiendo menos, 45 o menos, ¿ya? Bueno, y aquí había un grafiquito, un esquema, un mapa conceptual en realidad, donde nos mostraba estas mutaciones numéricas, que también se llaman genómicas, y de las cuales nosotros íbamos a estudiar específicamente una que se llamaba aneuploidía, porque estaba la que llamaba euploidía, cuando aumenta un juego completo de cromosomas, o sea, en vez de ser un individuo, en vez de tener un juego paterno y uno materno, tenían 3 juegos. O sea, en vez de ser 2N era 3N, podía ser 4N, 5N, 6N. Aumentaba un juego completo de cromosomas, ¿ya? Y ahí estaba el ejemplo, pero, fíjense ustedes, aumenta el juego completo. Entonces, en el caso de la especie humana, nuestras células que son haploides, ¿cuántos cromosomas tienen? Las células haploides de la especie humana, ¿cuántos cromosomas tienen? Haploides, tienen la mitad, 23. Ahora, si un individuo de nosotros tuviese una de estas haploidías y fuera 4N, ¿cuántos cromosomas tendría? 8. ¿El valor de N en la especie humana es igual a cuánto? 46. No, el valor de N es igual a 23. 23 por 4, 92. Un individuo tetraploide significa que tiene 4 juegos cromosómicos. Lo normal es que tenga 2. Uno que aportó el padre, 23 aportado por el padre y 23 por la madre. Eso representa el N. El N representa eso. Este juego de cromosomas que aportó el padre y la madre. ¿Cuántos juegos cromosómicos tenemos normalmente nosotros? 2. Por eso le decimos 2N. Pero cuando se produce esta anomalía, a veces es más común en las plantas, pueden aparecer juegos completos. Y ahí el individuo podría ser 2N, 3N, 4N. Eso es más común en las plantas, por ejemplo, que se produzca. Ya. Y nos vamos específicamente a la aneuploidía. Entonces, es decir, a estas anomalías cromosómicas numéricas
donde hay cromosomas de más, de a 1, 2, o cromosomas de menos, ¿ya? 1 o 2, pero no así por completo, ¿ya? Y pueden ser, bueno, pueden ser, por ejemplo, las llamadas monosomías, miren los nombres, este prefijo mono, ¿qué significa mono? Uno, cuando hablan del monopatí, o cuando hablan del monociclo, ¿saben lo que es un monociclo? Esa rueda con pedales, una rueda con pedales, es una. No que era monociclo. triciclo. Ya, el triciclo. ¿O no? Triciclo, ¿cuántas ruedas tiene? ¿Y 3. cómo va a tener una rueda? ¿No han visto Es la nunca? que usan los payasos. Ya soy. Ese es un Lo querían monociclo. haciendo de O infierno. cuando se Sí. usaba antes un puro lente que se llama el monocular, es de uno, ya. Aquí, la anomalía cromosómica se llama monosomía cuando falta un cromosoma. O sea, el individuo en vez de tener, ¿cuánto tenemos nosotros normalmente? 46, si le falta uno, ¿cuánto va a tener? 45. 45. En la monosomía falta un cromosoma. Un ejemplo de eso es el llamado síndrome de Turner. Y por otro lado, están otros que se llaman trisomías. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan en la imagen que vimos y otra que hemos visto del cariotipo, cómo eran ordenados los cromosomas en el cariotipo? ¿Cómo se ordenaban los cromosomas? Esto estoy preguntando. ¿Cómo están ordenados ahí? En pareja. Y se ordenan en pareja y además en orden creciente. ¿Ya? O sea, del más grande al más chico se ordenan aquí. En general. Y los otros se ordenan en pareja, se le busca el homólogo y se ordenan en pareja y están enumerados. Y están identificados así. Ya. Resulta que hay anomalías cromosómicas numéricas que se llaman trisomías. ¿Por qué se llamarán trisomías? Porque en vez de haber una pareja, hay 3. ¿Qué ejemplo me pueden dar de esa trisomía? Si conocen una, era el síndrome de Down. Y más aún, el síndrome de Down se llama trisomía y dice de qué par es la trisomía. Trisomía del par 21. O sea, busco el par 21 y en el par 21 hay otros. Por eso se le llama, Pero siempre en el par 21. en el caso del síndrome de Down, sí. ¿Por qué? Yo voy a poner otro ejemplo. Miren acá, me voy a adelantar. Ese. Ese. Voy a borrar ahí. Y es una trisomía en el 18. En el par 18. ¿Ya? Por eso les digo, el hombre ha estudiado los cromosomas y los ha ordenado en pareja y le ha puesto números. No le ponen un número al azar. El par 1 siempre son esos cromosomas con esas características. ¿Ya? Y en el caso del síndrome de Down, lo que falla es el par 21 y en vez lo normal es que haya un par. ¿No es cierto? Un cromosoma 21 que aportó el padre y un cromosoma 21 que lo aportó la madre. Pero acá se produce una alteración y aparece un tercer cromosoma 21. Y ese tercer cromosoma 21 es responsable de todas las características que tienen los individuos con síndrome de Down. Ahora, si es el par 21, afecta a los autosomas, esta anomalía, o afecta a los cromosomas sexuales, autosomas. ¿Ya? Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta que lo vimos la semana pasada. Ya, preguntas, dudas. Si ustedes estudiaran, no mágicamente, hoy día todo sería mucho más fácil de entender. Como no estudian, cuesta más. Yo tengo que ir retrocediendo. ¿Ya? Entonces, cuando como alumno ustedes estudian, es mucho mejor. Ya.
Listo, bueno, y ahí está la aneuploidía, lo que acabamos de ver. Son mutaciones, ¿no es cierto?, que afectan el número de cromosomas de una pareja, de cromosomas obviamente, pero sin llegar, ¿no es cierto?, al juego completo. O sea, puede haber en esta pareja uno de más, o puede haber en esta pareja uno de menos, un y otro. ¿Ya? Dos. Pueden haber una trisomía si son tres, o del par, ¿no es cierto?, o uno menos. Uno menos. Si hay uno menos del par, y el total, en el caso nuestro, son 46, si hay uno menos, va a quedar 45. Ahora, lo otro importante es fijarse acá. Si esa falta o aumento corresponde a un autosoma o a un cromosoma sexual. ¿Ya? ¿Por qué deberíamos fijarnos en eso? ¿Se acuerdan? ¿Por qué deberíamos fijarnos si esta anomalía afectaba a un cromosoma, a un autosoma o un cromosoma sexual? ¿En qué influía eso? ¿Cómo? Claro, en el sexo del individuo. ¿Por qué? Si afectaba a los autosomas, como en el caso del síndrome de Down o en el caso del que yo mostré antes, síndrome de Edwards, que se llama, ya, si afecta al autosoma, pueden haber hombres y mujeres con síndrome de Edwards y hombres y mujeres con síndrome de Down, porque afecta un autosoma. Ya, del par 1 al par 22 son autosomas, en cambio el par 23 constituye el par de cromosomas sexuales. Ya. ¿Qué decíamos cuando afecta un cromosoma sexual? ¿Que haya menos cromosomas sexuales o que haya más? ¿Qué pasaba con la anomalía? ¿Cómo? Menos, más, me confundió. Cuando la anomalía ya ocurre en los cromosomas sexuales, ¿qué pasa con esa anomalía? Ya sea que haya más cromosomas sexuales o menos en el individuo. ¿Qué pasaba? La anomalía se producía en un sexo y no en el otro. Por ejemplo, el síndrome de Turner, que vamos a ver luego. El síndrome de Turner afecta a los cromosomas sexuales y afecta solo a las mujeres. Por lo tanto, ¿qué me pueden decir de eso? ¿Se afecta solo a las mujeres? Que es una monosomía el síndrome de Turner. ¿Monosomía? Monosomía, lo que vamos a ver delante. Sí, porque afecta. Ya, la monosomía era que le faltaba un cromosoma. Y si yo les digo, les traigo la información de que solo las mujeres tienen el síndrome de Turner, ¿qué conclusión sacan? Primero, les digo que el síndrome de Turner ya es una anomalía cromosómica numérica. Segundo, les digo que equivale a una aneuploidía y dentro de esa aneuploidía una monosomía. Ya. Y tercero les digo, o cuarto, que solo afecta a las mujeres. ¿Qué me pueden decir? Ya, lo vamos a ver. Afecta al cromosoma. Ya. Sí, pues. ¿Qué cromosoma? ¿A qué cromosoma afecta? ¿Sexual? ¿Cuál? Se afectan las mujeres. ¿Cuál es el cromosoma que se ve afectado? ¿Qué cromosoma se? Piensen, ¿qué cromosomas sexuales tienen las mujeres? Si solo afectan a las mujeres, X. ¿Cuántos X tienen? 2. Y si es una monosomía, le falta una X. ¿Cuántos X tiene? Ya, una mujer con síndrome de Turner. ¿Cuántos autosomas tiene? 44. Pero tiene problemas en los cromosomas sexuales. Ya, si yo digo que es una monosomía, es que le faltaba uno. ¿Un cuál? Uno de esos. Así se anota. Ahí vamos a ver cómo se anota. Ya, vamos para allá. Bueno, ya ahí estaba el ejemplo porque yo me había adelantado. Ya. En ese caso, corresponde, decíamos, una trisomía. ¿Por qué? Porque en el par 21, perdón, en el par 18 hay uno de más. La monosomía era que había uno de menos.
¿Ya? Listo. Trisomías y monosomías. ¿Ya? Recordemos, en las trisomías hay un cromosoma de más. Ahora, ese puede ser autosoma o puede ocurrir en los cromosomas sexuales. ¿Ya? ¿Listo? Veamos entonces. Y acá está. Síndrome de Down. En el síndrome de Down, entonces, tenemos un cariotipo, ¿ya? Se produce primero. El síndrome de Down se produce porque hay un cromosoma de más. Lo primero, ¿ya? Ahí está la anomalía. Hay un cromosoma de más. Segundo, el cromosoma de más que se ve afectado es el cromosoma del par 21. ¿Ya? Por lo tanto, es un cromosoma autosómico. ¿Ya? Y en ese caso, a que equivale a una trisomía. Ahora, ¿cómo se nota? Normalmente, cuando yo quiero expresar el cariotipo de los individuos, yo voy a anotar 46, que es el número normal de cromosomas. Si es un hombre, anoto los cromosomas sexuales. Ahí. Si es una mujer normal, sería 46 XX. Cuando yo muestro esto, estoy hablando del cariotipo. Cuando ustedes vean ese número, ese es el número de la especie. Y eso me está diciendo que es un hombre y normal. ¿Ya? Si ustedes ven eso, estoy representando el cariotipo de una mujer normal. ¿Cuántos tienen? 46 cromosomas en total. Y de esos 46 cromosomas, 2 son sexuales, que son XX, es una mujer. Cuando esta persona tiene el síndrome de Down, este número cambia. ¿Cuántos van a ser ahora? 47. No, el síndrome de Down hay uno de más. 47. Y si yo quiero anotar, ¿no es cierto?, ¿cuál cromosoma es? Se pone así, más 21. Si yo coloco así el cariotipo, quedó entera. Aquí está. Ahí está. Así se representaría el síndrome de Down. ¿Qué indica esto? ¿Qué me indica esto? Ya. Sí. Por eso es que es súper importante que nosotros sepamos la cantidad de cromosomas del individuo normal. ¿Cuántos tenemos normalmente? 46. Y aquí dice 47. Y luego dice más 21. ¿Por qué dice más 21? En el par 21. Y eso me indica que es una monosomía o trisomía, es una trisomía. Porque en el cariotipo, ¿cómo se ordenan los cromosomas? En pares. ¿Ya? Y no solamente porque se ordenen. Si yo no hago, ¿no es cierto?, el cariotipo en las células, yo encuentro un cromosoma 21 que aportó el padre y otro que aportó la madre, y eso me hace una pareja. Y en el síndrome de Down, en vez de haber 2 cromosomas 21, hay 3. Y eso determina que sea 47 total. Ya, preguntas. ¿Qué cosa no se ha entendido de todo lo que yo he dicho? Bueno, entonces, recordemos entonces que lo que falla aquí es el autosoma. Por lo tanto, si es un autosoma, hay mujeres con síndrome de Down y hombres con síndrome de Down. Porque no está afectando el cromosoma sexual, sino que está afectando a los otros cromosomas que se llaman los autosomas. Bueno, y ese cromosoma me determina una serie de características. ¿Qué características ustedes pueden mencionarme del síndrome de Down en los individuos? Desfigura la cara. Si no desfigurado, seamos más concretos, porque desfigurado es como muy fuerte la palabra finalmente. Está desfigurado. No es genético en el sentido de si uno tiene y tiene un hijo, no, porque él tiene el hijo va a tener. No sé cómo se llama. No, ya. Físicamente, ¿qué características distintas tiene el síndrome de Down? Siempre tiene
No, ojo más acá. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Fracado? ¿No es Más cierto? No, ¿No has fijado? no, Tiene la lengua más grande. No se han fijado, pero no. Tienen, le ponen cosas como... la lengua más grande. Porque les cuesta un poco más pronunciar y habla como con la lengua más grande. Sí, para que si viene una persona con síndrome de Down empiece a observar. Ya, veamos acá. Bueno, se dice entonces que es un trastorno genético, ¿no es cierto? Que se produce cuando hay una división celular anormal acá. Decíamos, ¿no es cierto? Dijimos la semana pasada. Y aparece el cromosoma 21 de más, ¿ya? Y eso determina una serie de características físicas y también fisiológicas. Las personas con síndrome de Down tienen problemas cardíacos, tienen problemas, ¿no es cierto? Hacen mucha más bronquitis y pueden desarrollar en algunos casos también leucemia, por ejemplo. Incluso hace algunos tiempos atrás, no tantas décadas atrás, sus expectativas de vida eran menores, 35 años, 40 años, porque podían sufrir de varias infecciones. Dígame, señor Baquedano. ¿Sabes que yo nunca he visto como un niño con síndrome de Down moreno con él? Pero, ¿será? Sí. Pero existe. Ahora, no, nunca he visto, bueno, nunca he visto, pero existe también en las distintas razas. Ya, bueno, y aquí se muestra, ¿no es cierto?, un cariotipo de un individuo normal y un cariotipo de un individuo con síndrome de Down. Hay el cariotipo de individuo normal, cariotipo con síndrome de Down. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿de qué sexo es este individuo con síndrome de Down? Sexo, ¿qué sexo es? ¿Masculino o femenino? Femenino. Femenino. Pero Son iguales. Ya. Momento. ¿Qué número tiene el par de cromosomas sexuales? 2. No pregunté cuántos cromosomas sexuales hay. Pregunté qué número cuando se enumeran. El par 23. ¿Cómo son los cromosomas sexuales del par 23 aquí? Iguales. Y son grandes. Son grandes. Si fuera hombre sería uno grande y uno pequeño. No. Así. El cromosoma ahí así chiquitito. Ya. Listo. Veamos acá. Veamos otro. Este es desconocido para ustedes. Síndrome de Klinefelter. Pongan el título aunque sea. Con K. Ahí está. Klinefelter. Ahí está. No ¿Qué me se llama? dijiste. Ya. Klinefelter. Ahora, en el síndrome de Klinefelter, primero, hay un cromosoma de más. Lo primero. El 23. Ya, también es una trisomía, pero este cromosoma de más es en los cromosomas sexuales. Por lo tanto, este afecta solo a los hombres. Ya, ojo, síndrome de Klinefelter afecta solo a los hombres. Si yo les digo, afecta solo a los hombres, al tiro ustedes piensan afecta a los cromosomas sexuales. Ya. ¿Listo? Miren acá. Este es el cariotipo de un hombre con síndrome de Klinefelter. Tiene 47 cromosomas. ¿Ya? Y miren acá, ahí están los cromosomas sexuales. ¿Cuántos cromosomas sexuales hay? 3. ¿Y cuáles son estos? X, Y. Entonces, tiene, ¿cómo se anotaría esto? ¿Cómo se anotaría el cariotipo? 47. 47. Ya, acá vamos a colocarlo, no podemos poner más 23, pero se pone eso, así. 47, XXY. Entonces, ¿qué estoy diciendo al tiro con esto? ¿Qué estoy diciendo? Que tiene un cromosoma X de más. Y eso determina que viene lo otro de a poco. Ya, entonces, síndrome de Klinefelter es una trisomía, hay un cromosoma de más, afecta
solo los hombres. Por lo tanto, al tiro podemos decir cromosomas sexuales. Si ustedes no saben de los cromosomas sexuales y autosomas, difícilmente esto se puede entender. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario que todo lo que hemos ido aprendiendo antes lo podamos usar. Ya. Bueno, algunas características. Estos individuos son muy altos. Son altos, como dice ahí, son altos y delgados con piernas relativamente largas. Estaba en la figura anterior. Ya. Miren acá, a ver, necesito que me den 5 minutos de su tiempo. ¿5 minutos? Sí, 5 minutos. A ver, se están arreglando No. demasiado. Quedan como 2 minutos todavía. ¿Ya? Listo. En la variante, bueno, puede haber un cromosoma más, puede haber hasta más de un cromosoma más, 2 o 3 cromosomas sexuales de más. Ojo con eso, ¿ya? Bueno, ahora, sus órganos sexuales están muy reducidos. Eso a veces se refiere al hipogonadismo. Y tienen una tendencia a la obesidad. Y aquí hay una imagen, ¿ya? Y tiene una tendencia a desarrollar, ¿no es cierto? Tejido como mamario, así, ¿ya? Esas son las características, ¿no es cierto?, de un hombre con síndrome de Klinefelter. Es como más largo y sus órganos sexuales están como mucho más reducidos. Por lo tanto, la posibilidad de engendrar no existe. Y así se notaría, ya no se empiecen a virar, 47XX. Ahora, podría ser que hubiese incluso uno más. Podría haber más. ¿Ya? Pero nosotros estamos viendo lo general. ¿Listo? Bueno. Síndrome de Turner. Este síndrome de Turner afecta solo a las mujeres. Por lo tanto, ¿a qué cromosoma afecta? Autosomas sexuales sexuales. Pero este es una monosomía. Por lo tanto, pierde uno. ¿Cómo se anotaría el cariotipo? 45X0. 0 porque falta un cromosoma X. ¿Ya? Entonces, quiero que se fijen acá. Ahí está el cariotipo. Miren acá. Miren con detalle. Par 1, par 22, par 23. Hay un solo cromosoma sexual. La única forma de poder saber eso es cuando realicen el cariotipo. Siéntense porque todavía no termino, por favor. ¿Ya? Es que me den 2 minutos de su vida, igual yo tengo clase después. Tengo clase a la 1 y yo vivo en la Florida. Así que tengo que irme rapidito porque igual hay taco hasta ahora bastante. Entonces, a mí también no online. Ya, mira más acá, mire, si acá estamos terminando. Una mujer con síndrome de Klinefelter, aquí es bastante característico porque son más bajitas, tienen el cabello más corto y ancho, y como las orejas pegaditas. Ahora, pueden pasar desapercibidas, porque igual hay personas que son bajitas, pero tienen ciertas características, como bien específicas, tórax alto, tampoco poder engendrar, son infértiles ellas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí se muestra, ¿no es cierto?, lo que puede ocurrir cuando hay, eso es lo normal, y cuando se produce el síndrome de Turner. Incluso puede haber parte de un cromosoma X que no se perdió una parte de él, ¿ya? Pero quiero que se fijen las características físicas que se producen en estas personas con el síndrome de Klinefelter. ¿Tantas preguntas? ¿Dudas? Esta